tal? Les habla el pastor Oseas Palau y les damos la más cordial bienvenida a Ministerios Gente de Jesús. Vamos a alabar al Señor, a gozarnos juntos en su presencia. Vamos a entregarle este tiempo de adoración, de aprendizaje a las manos de Dios a través de una oración. Padre, nos acercamos a ti a través de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que tu Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros en esta reunión. Te pido, Padre, que cada persona que va a mirar este servicio, Padre, reciba una bendición especial. Padre, tomes en tus manos sus vidas y, Padre, a través de esta reunión te agrademos que suba nuestra alabanza como un olor grato delante de ti y que pongamos oídos atentos a lo que el Espíritu nos dice. En el nombre de Jesús, amén. Quiero leer un salmo que es el Salmo número 24. Dice así el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Gracias a Dios porque podemos alabar al que es dueño de toda la tierra. Y también que dice que los que le alabamos recibiremos bendición de Jehová y justicia del Dios de nuestra salvación. Así que con esa seguridad y que estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a alabarle. Bienvenidos, Dios les bendiga.
sea digno solamente Él. Dice así. estás aquí. Siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Diga su vez más, yo sé que
que estás aquí. Llegó tu caminar. Muévese en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí.
recibo todo tu amor. Recibo todo tu amor, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Un aplauso. Esta melodía se titula El Sacrificio. Esperamos que sea de bendición. En la cruz, el Calvario, fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré. Viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Han pasado ya más de 2000 años desde que el acontecimiento del sacrificio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo se llevó a cabo, acto indispensable para la fe cristiana, acto en el cual
nos da esperanza, nos da salvación, perdón de nuestros pecados, muchos beneficios, pero la actitud del ser humano no ha cambiado durante todo este tiempo. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de las actitudes frente a la cruz de Jesús. Actitudes frente a la cruz de Jesús. Vamos a mirar algunas actitudes y cómo hoy podemos verlas también manifestadas en nuestra sociedad, en la gente que oye de Jesús. La primera actitud la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 15, verso 29 y 30. Marcos, capítulo 15, verso 29 y 30 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. La actitud de los que pasaban. Hay mucha gente que solamente tiene curiosidad por las cosas de Dios y pasan de largo. Sin embargo, dice que estos hombres le injuriaban. La palabra injuriar quiere decir ofender a alguien con hechos o con insultos, atentando contra su dignidad, contra su honor o contra su credibilidad. Era el propósito de injuriarle. Y parte de esta ofensa que hacían era dudar de unas palabras que él había dicho, y esas palabras que él había dicho es que derribaría el templo de Dios y en 3 días lo reedificaría. Él estaba hablando de su muerte y resurrección, de que él iba a morir, iba a derribarse el templo, pero en 3 días iba a resucitar. Sin embargo, estos hombres solamente lo veían del punto de vista humano. Cuando alguien no tiene fe en Dios, entonces su actitud es una actitud pues podemos decirlo de una manera muy sencilla, de ignorancia de las cosas espirituales, de las cosas del espíritu. Y pues se les hace fácil confundir las cosas. Recuerdo en la palabra de Dios el caso de Nicodemo, que cuando se acercó a Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo puede uno, ya siendo viejo, entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando alguien no conoce la fe, entonces mira todas las cosas de una forma natural o humana, no la mira de un lado espiritual. Y ellos, por lo tanto, dice que meneaban la cabeza, reprobaban el acto del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque no sabían la trascendencia de este acto tan importante. Y bueno, esta actitud todavía la vemos en muchas personas que consideran que Jesucristo no debió ir a la cruz, que Jesucristo no cumplió lo que promete porque lo ven del punto de vista terrenal. Lamentablemente mucha gente hay todavía con esa actitud. Antes de avanzar, quiero comentarles qué es la actitud. La actitud es la manera en que una persona afronta una situación. Y el resultado de nuestra actitud será en beneficio o en perjuicio de cada uno. Cada actitud que vamos a ver hoy tuvo un beneficio o tuvo un perjuicio para la gente que tomó una actitud equivocada y los que tomaron una actitud correcta. La segunda actitud la encontramos con los gobernantes. Lucas capítulo 23, verso 35 dice así: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los gobernantes que fueron actores del juicio de nuestro Señor Jesucristo fueron Herodes, fue Pilato, y la actitud de los gobernantes sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, que aunque a veces algunos de ellos reconocen a Jesús como el Salvador, pero no lo quieren aceptar porque quieren quedar bien con el pueblo. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 12, verso 42, con todo esto, aún los gobernantes, dice, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga.
Muchos políticos, muchos gobernantes reconocen a Jesús, pero como les interesa más la voz del pueblo, se van a lo que la voz del pueblo dice. Como Pilato, que se lavó las manos y entregó a Jesús, eligiendo soltar uno de los reos más famosos de aquel entonces, que se llamaba Barrabás, porque el pueblo lo pedía. Los gobernantes simple y sencillamente están buscando agradar al pueblo, aún yendo en contra de sus propias convicciones. Y encontramos que esa es la misma actitud de los gobernantes hoy en día. Lamentablemente muchos de ellos se burlan de la fe y pues piensan de la fe como algo que no es necesario. Hoy en día encontramos muchos gobernantes influyendo para que las leyes se cambien, para que no se respete el derecho de creencia de cada una de los mexicanos o de las personas, que según los derechos humanos cada quien es libre de creer lo que quiera, pero están tratando de coartar esa libertad a través de leyes, a través de muchas cosas, y eso no es otra cosa más que burlarse de Dios. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Entonces Jesucristo mismo dijo: yo no he venido a agradar a la gente, vine a agradar a mi Padre. Y dice el libro de los Hechos capítulo 3 verso 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por ignorancia de la fe, muchos gobernantes hacen cosas para satisfacer al pueblo, y de una u otra forma ofenden a Dios. Y esa es la misma actitud que encontramos hoy en día en los gobernantes. La tercera actitud es la actitud de los soldados. Los soldados, dice en Lucas capítulo 23, versos 36 y 37, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encontramos que los soldados le escarnecían. Escarnecer o un escarnecedor es una persona que se burla de la acción de otra persona. Dice que ellos le escarnecían, y cuando Jesús tuvo sed, pidió de beber y ellos le dieron vinagre. Vinagre, que es otra forma de burlarse de él. Aunque hay varias versiones, se dice que el vinagre servía como anestesia para los reos. Sin embargo, vemos que él pidió agua, no pidió vinagre. Y también estos soldados le decían lo mismo que los gobernantes, le decían lo mismo que los que pasaban por ahí, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Estos soldados dudaron también de Jesús, como también los otros dudaron. La duda es la herramienta que el enemigo, el diablo, ha utilizado hoy en día como una herramienta para desacreditar a Jesús. Desde el principio de la creación del ser humano, Satanás trató de poner en tela de duda la palabra de Dios, a tal grado que le dijo a Eva: con que Dios os dijo, poniendo en tela de duda. Y luego Jesucristo, cuando fue tentado en los 40 días de ayuno y oración, también dice la palabra de Dios que Satanás le decía: si eres hijo de Dios. Esa frase, si eres hijo de Dios, es poner en tela de duda la deidad de Jesucristo, en tela de duda el poder de Jesucristo. Entonces, hoy en día la actitud del ser humano también es de duda de lo que Jesucristo es, de lo que Jesucristo representa para cada uno de nosotros. Sin embargo, dice también la palabra de Dios que uno de los soldados, que era el centurión era el jefe de todos ellos. Dice en San Marcos capítulo 15, verso 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Él reconoció o hizo la declaración más fuerte, la declaración de una revelación del Espíritu en la vida del ser humano. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Y ellos le dijeron, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres alguno de los profetas. Pero Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y dice que Pedro le dijo, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Entonces le dijo, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, este centurión que tal vez había participado en las burlas, la tortura que habían hecho a Jesús, estaba hoy reconociendo que verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Se necesita fe para poder declarar esto. Entonces, aunque la actitud de los soldados en general fue mala, ¿verdad? En medio de todo eso siempre hubo una repercusión. Recuerde que la actitud con la que uno enfrente las cosas tendrá un resultado para beneficio o para perjuicio de cada uno de los seres humanos. La cuarta actitud que encontramos es la actitud de uno de los malhechores. Lucas capítulo 23, verso 39, dice así, Lucas 23, 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Otra vez encontramos el mismo reclamo, podemos decir la misma demanda, pero de una forma incorrecta, diciéndole a Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Esta actitud de este malhechor era terrible porque él estaba ahí pagando sus pecados, pagando sus culpas. Él no tenía ahora sí que perdón de parte de las autoridades porque ya estaba sentenciado a ser crucificado, pero ni aún así reconoció de Jesucristo. ¿Cuánta gente hoy está al borde de la muerte y no reconoce a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Cuánta gente está agonizando en un hospital y no se humilla a reconocer que solamente Jesucristo lo puede salvar? ¿Cuántas personas en países donde aceptan la pena de muerte están sentenciados, tienen fecha y hora en que van a morir y no se rinden a Cristo Jesús? Vemos aquí un cuadro de una actitud incorrecta del ser humano que a pesar de estar en situaciones complejas, no se rinde a los pies de Jesús. Pero encontramos otra actitud, una actitud totalmente diferente que es la actitud del otro malhechor. Dice que el otro malhechor en Lucas 23, de 40 en adelante, dice así, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta actitud fue la mejor actitud de las cuales hemos estudiado que podemos tener. La actitud de aquel malhechor que primero le habló a su compañero de maldades, por decirlo de alguna manera, y le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros, dice la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Esta yo le llamo la actitud de fe, una actitud de fe que este hombre tuvo hacia el sacrificio de Jesús, a tal grado que se ve la fe cuando se refirió a Jesús y le habló directamente, le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Seguramente todos los detractores de Jesús estarían diciéndole, ignorante, ¿no sabes que un rey cuando muere se acaba su reinado? Pero él estaba mirando con los ojos de la fe porque apenas estaba empezando el reinado de Jesucristo. Un reinado eterno, un reinado sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra no solamente en la tierra, debajo de la tierra, sino también en el cielo. Así es de que este hombre sí tenía fe.
Este hombre tenía más fe quizás que la que tenía Nicodemo, que era un principal entre los judíos, que era un hombre fariseo, que era un hombre maestro de la ley, pero no tenía fe en Jesucristo. Pero aquí encontramos un hombre que, a pesar de ser malhechor, usó la fe. Usó la fe para acercarse a Jesucristo y con confianza pedirle, hacerle una petición. Y esta petición que le hizo fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué importante es saber que Jesús acepta a todo aquel que viene arrepentido, acepta a todo aquel que viene con un corazón sincero, no importa lo que haya hecho en la vida. Quizás usted dirá: es que he sido muy pecador, he sido muy malo. No hay pecado que el amor de Dios no perdone. Dios está esperando que la gente venga y que lo acepte como su Salvador personal para darles vida eterna. Y esa vida eterna nos va a hacer estar seguros que podemos estar con Él en el paraíso. Que estar con Jesús será lo máximo, y estar por la eternidad podría ser la esperanza de todo creyente, de todas las personas que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta actitud fue una de las mejores actitudes que había. Pero quiero mencionar una última actitud. La actitud de unas mujeres que yo le llamo la actitud de sentimiento. En estos días mucha gente practica la abstinencia de los alimentos, aflige su alma, como tristeza porque Jesucristo, recordando el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 23, versos 27 y 28. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Estas mujeres lloraban y hacían lamentación por Jesús, y tal vez lo hacían con sinceridad. Como hay mucha gente que hoy, al ver a Jesús en un crucifijo, o bien viéndolo todavía crucificado, en vez de infundirles fe, les infunde lástima y compasión por aquella figura que está viendo ahí. Pero Jesús dice que se vuelto a ellas, les dijo: no lloren por mí, no lloren por mí. Jesús estaba consciente del paso que él estaba dando y que era necesario para la salvación de la humanidad, que era morir en la cruz del Calvario. Si Jesús les hubiera hecho caso a todos los demás que le injuriaban, que se burlaban, que dudaban de él, y se hubiera bajado de la cruz, se hubiera boicoteado, por decirlo de cierta forma, el sacrificio o el plan de Dios para la salvación de la humanidad, que era que él muriera en la cruz del Calvario. Él estaba consciente. Dice la palabra de Dios que Jesús pudo haber llamado a una legión de ángeles para que lo defendieran y mataran a todos sus verdugos, pero él no lo hizo. Y no lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, por amor a todo aquel que quiera aceptar el sacrificio de Jesús en su vida como algo personal. Entonces dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes. Y ese llanto que el Señor Jesús les está diciendo a estas mujeres tenía un propósito que era una actitud de tristeza, pero para arrepentimiento. Hay dos tipos de tristeza según la Biblia: la tristeza según el mundo, que nos lleva a la muerte, y la tristeza según Dios, que es para arrepentimiento, que nos guía al arrepentimiento. Les dice Jesús: lloren por ustedes, pero también lloren por sus hijos. Entonces esta tristeza es según Dios, que nos lleva al arrepentimiento. Mi pregunta hoy para ustedes es: ¿cuál será nuestra actitud frente al sacrificio de Jesús, frente a la cruz de Cristo, en estos días que estamos recordando que el mundo voltea su rostro a mirar a Jesús crucificado? Ojalá que nuestra actitud sea de arrepentimiento,
pero también de decirle a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Seguramente Jesús, al igual que lo hizo con aquel ladrón en la cruz, nos dirá: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi pregunta es también, si usted y yo morimos hoy, ¿a dónde vamos? ¿Cuál va a ser nuestro destino final? ¿Dónde pasaremos la eternidad? La vamos a pasar de acuerdo a la actitud que cada uno de nosotros tengamos. ¿Cuál es la actitud de usted? ¿De aquellas personas que pasaban y le injuriaban? ¿De aquellos gobernantes que se burlaban con su actitud de Jesús? Su actitud va a ser como de aquellos soldados que le dieron vinagre y que se burlaban también, lo escarnecían. Su actitud va a ser de aquel ladrón en la cruz que le hablaba duramente a Jesús y le decía: si eres Jesús, si eres el Salvador, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. O su actitud va a ser de aquellas mujeres que sentían compasión y oyen la voz de Jesús de decirle: no se entristezcan por mí, entristézcanse por ustedes, y que esa tristeza nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y a decirle, como le dijo el ladrón, aquel ladrón arrepentido en la cruz: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y seguramente tendremos la seguridad de salvación si nosotros lo decimos con un corazón sincero, lo decimos con fe, porque esta era una actitud de fe. No importa qué tan pecador seamos, Dios nos acepta tal como somos. Lo que tenemos que tener es un genuino arrepentimiento para con Dios. Y entonces Dios va a mirar nuestro corazón y nos va a salvar. Estos días que la gente recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros como cristianos, la mayor celebración es que Jesús no se quedó en la cruz, sino que resucitó. Y resucitó para dar esperanza a todo aquel que cree genuinamente en Él. Si nuestra actitud es incorrecta, con nuestra propia actitud estamos nosotros buscando nuestra propia perdición. Pero hoy es día de salvación, hoy es día de acercarnos a Dios, acercarnos a Jesucristo con aquel acercamiento que tuvo ese centurión y lo vio ahí y dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Acérquese a Jesús, acérquese a la cruz de Jesús para recibir salvación, pero también para vivir una vida de agradecimiento por ese sacrificio que fue por ti, fue por mí, fue por la humanidad entera. Le invito a hacer una oración y a decirle: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti en oración. Padre, mira que el ser humano no ha cambiado a través de la historia. Y vemos cómo encontramos las mismas actitudes que tenían los seres humanos de aquel entonces, las encontramos hoy. Padre, lamentablemente muchas actitudes son incorrectas y malas, pero queremos tener la actitud correcta y poder recibir el beneficio de esa actitud en nuestras vidas. Y oro por aquellos que están pidiéndote perdón por sus pecados, que están aceptando tu sacrificio en la cruz del Calvario como hecho para ellos mismos por su pecado. Como aquel ladrón en la cruz que tuvo fe, nosotros la tenemos hoy para que tú nos perdones y, Padre Celestial, nos des lugar en tu reino. Te doy muchas gracias y yo bendigo a cada uno de los oyentes en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les esperamos en la siguiente transmisión y comparte el mensaje. Háblele a alguien de Cristo en estos días que la vista de todos está puesta en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.